Muy buenas tardes, estamos en su bloque de entrevistas a través de su canal HHTV Noticias. Cris Silva para servirlos. Estamos en el mes de las entrevistas por las elecciones 2026. Hemos entrevistado ya a una candidata, la doctora Beatriz Mejía, del partido Fe en el Perú. Hoy tenemos el representante de otro partido, se está postulando para el Senado con el número 13, es licenciado y magíster en filosofía, ha trabajado como asesor en el Congreso y pertenece a la Alianza Electoral Venceremos, la cual estaremos entrando en más detalles durante la entrevista. Bueno, tengo el agrado de presentar a Ricardo Jiménez Pimentel. Muy buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo tu público y a todos tus seguidores. A tus órdenes. Bien, Ricardo, vamos a hablar un poco de lo que es el partido. Alianza Electoral Venceremos. Es la unión de dos partidos, ¿correcto? Sí, mira, son dos partidos en términos formales, porque lo que exige el jurado es inscripción hasta el 12 de abril del año pasado. Entonces se han juntado dos partidos, Voces del Pueblo, cuyo líder es ahora Ronald Atencio, y Nuevo Perú, cuya lideresa es Verónica Mendoza. Luego hay 4, digamos, invitados que no alcanzaron inscripción, como Unidad Popular, Patria Roja, Humanismo Andino y Dignidad Nacional, en el cual yo pertenezco. Adicionalmente, en enero de este año se amplió la alianza a 2 partidos más, ¿no es cierto?, para las elecciones subnacionales de octubre de este año, ¿no? Ok. Ricardo, en esta... A ver, un momento, por favor. Ya. La mayoría de partidos pertenecen a la izquierda, ¿correcto? Efectivamente, es la única alianza de izquierda en esas elecciones 2026. Porque hay otros partidos que se denominan, digamos, o se autodenominan, perdón, de izquierda. Pero la única alianza de izquierda que agrupa en este momento a 8 movimientos, partidos, colectivos, es la Alianza Electoral Venceremos. Ok. Ricardo, he visto a las propuestas del partido, y una de ellas es la Asamblea Constituyente. Obviamente se necesita un referéndum, ¿no?, la consulta popular, pero aquí también entramos en un contraste, ¿no?, que nos lleva al tema de la educación. Obviamente el pueblo necesita estar educado y hay un gran porcentaje indocto, entonces se necesita guiarlos para que puedan tomar una decisión. En todo caso hay una asamblea constituyente. Ustedes que piensan realizar una asamblea constituyente, ¿cuáles serían los pasos a seguir? A ver, en primer lugar, ¿no?, nosotros tenemos un diagnóstico claro de lo que es el Estado, la política, la forma de hacer política, etcétera, ¿no? Y creemos que en estos ni siquiera 30, 40 años, sino 200 años, ha habido una forma, digamos, monotemática de hacer política, por un lado. Por otro lado, hay una forma, si quieres, indolente del Estado de brindar servicios de calidad, eficientes y universales. Y todo eso, podría seguir enumerando, solo se puede cambiar, mejorar, si quieres, a través de un nuevo pacto social que incluya a las distintas, digamos, comunidades, culturas y pueblos originarios que viven en nuestro país. Y además también, cómo no, incluir a la madre tierra. Y un nuevo pacto social significa que todas las voces sean escuchadas, representadas, y además que esas voces puedan elegir, por ejemplo, el destino de nuestro país. En segundo lugar, creemos que la forma de crecimiento, digamos, no depende de nosotros mismos. Nosotros proponemos un desarrollo endógeno, es decir, que la generación de demanda y la generación de ingresos sea, digamos, que se base en los mercados internos y no en el precio internacional de los commodities, porque esos precios son volátiles, pueden subir, pueden bajar. De hecho, hubo un pico, ¿no es cierto?, del 2003 a 2011 del precio de los commodities, pero eso ha ido bajando, se ha recuperado, es verdad, post pandemia, pero lo que quiero dejar totalmente claro es que queremos depender de nosotros mismos, queremos generar mercados internos, queremos expandir mercados internos, queremos conectar el Perú, ¿no es cierto?, en todo el sentido de la palabra, no solamente geográfico, sino económico, político y social, para, digamos, incluir, ¿no es cierto?, a comunidades que no se sienten, representadas, y evidentemente no han sido representadas. Por eso creemos que es muy importante una asamblea constituyente. Ahora, tú preguntabas cómo se hace esto. Evidentemente, el actual Congreso ha puesto trabas. ¿Y qué antidemocrático es este Congreso? Y, entre comillas, dicen defender la democracia. Se ha puesto trabas justamente para una consulta popular. Vamos a cambiar, o modificar, o añadir, si quieres,
un artículo, al 206, o puede ser 206A de la Constitución, para justamente permitir el referéndum y se le puede consultar a la gente si quiere o no una asamblea constituyente. Si dice que sí, excelente. Si dice que no, seguimos avanzando, no hay ningún problema. Ricardo, bueno, como tú bien lo dices, no vas a hacer un referéndum, una consulta popular. Ustedes piden una democracia radical, ¿correcto? Sí, efectivamente. Ahora, ustedes tienden, obviamente, pues a la Constitución del 79. En todo caso, no se realice la Asamblea Constituyente. ¿Ustedes pensarían regresar a la Constitución del 79? Creemos que la Constitución del 79 ya incluía un capítulo económico. Y es más, hay un profesor ya desaparecido, Henry Pease, politólogo de la Católica, que sostenía que Fujimori empezó, digamos, a liberalizar el país con la Carta del 69. Más bien en el 93 fue por presión de Washington, ¿no es cierto?, post golpe de Estado, pero Fujimori empezó a privatizar el país con la del 69. Es decir, para mí la 69 es más de lo mismo. Otra vez, insisto, Cristian, con todo respeto, creemos que, digamos, hay muchos pueblos, culturas, ¿no es cierto?, que no están siendo reconocidas digamos, como parte del Estado. Se necesita un nuevo pacto social. Incluso habría que incluir, por ejemplo, el derecho al agua, el derecho a la alimentación, digamos, el derecho a la madre tierra. Es decir, creo que Hegel decía en el siglo XIX, ¿no es cierto?, los derechos se amplían, ¿no es cierto? Hegel vivía en un contexto bastante conservador, las mujeres no votaban, no tenían derechos, las minorías tampoco, pero él se da cuenta, Hegel, ¿no es cierto?, que esto iba a cambiar poco a poco. Han pasado 2 siglos y creemos que hay ahora, digamos, dado el contexto en el que vivimos tan crítico en términos políticos, sociales, etcétera, que hay que incluir a pueblos que, insisto, no son reconocidos, incluso hay que incluir a otros variables elementos como el agua, como la tierra, etcétera, ¿no? Ricardo, bueno, entonces, ¿consideras que la de 79 pues, es muy parecida a la del 93? Uh-huh. Hay muchos ciudadanos, y de los cuales he conversado con ellos mayormente en la Plaza San Martín, todos tienden a, más que todo, al lado de la izquierda, es regresar a la 79. Incluso la doctora Beatriz Mejía considera que fue una de las mejores constituciones a nivel mundial, ¿no? Muy comentada, como bien lo dijo. Ahora, eso, en el caso actual, lo que ha realizado el Congreso, las famosas leyes pro crimen, de las cuales son 8, y bueno, aparte de la bicameralidad, que se menciona que es para llevar al Senado a una reelección, ¿no?, a los congresistas. Uh-huh. Bueno, tú vas a pertenecer al Senado, en todo caso logres pasar la valla. ¿Qué cambios realizarías? En este caso, voy a mencionarlas, las leyes, no todas, pero justo es uno de los temas que interesan, si es que en todo caso no se logra, porque sabemos muy bien que en todos los gobiernos, cuando ingresan, no hay un cambio total, ¿no? Siempre hay un mínimo porcentaje, no hay mano dura, como se dice, en base al gobierno, pues porque obviamente hay muchos partidos y siempre existe esa guerra interna. En estas 8 leyes pro crimen, consideradas pro crimen, hay algunos que consideran de que sí es adecuada, pero hay una, por ejemplo, que es la 32.130, que habla del traslado de la investigación preliminar a la Policía Nacional, restando la autonomía al Ministerio Público. Pero acá hay un detalle, ¿no? Si es que le dan la autorización a la Policía Nacional, hay que recordar que en la Policía Nacional hay bastante corrupción. Entonces, eso no nos llevaría a que, obviamente, la investigación se retrase, se vaya por un lado, sabiendo que hay corrupción en la Policía Nacional. A ver, 2 cosas. Primero, quiero comentar una frase que has dicho, que hay algunas posiciones de izquierda que, digamos, suscribirían y recuperar o ir a la Carta Magna del 79, ¿no es cierto? Yo diría que lo primero que hay que quedar claro para Cristian, a tu audiencia se lo digo de frente, es que ¿qué significa ser de izquierda?, ¿no es cierto? Creo que ser de izquierda significa privilegiar el desarrollo de los más pobres, y con esa carta no se privilegió el desarrollo de los más pobres. Entonces, debe quedar absolutamente claro, ¿no es cierto?, que como decía AMLO, ¿no?, por el bien del país hay que privilegiar primero a los pobres, ¿no
¿no es cierto? Porque finalmente los pobres, ¿no es cierto? O la clase más baja, social, económica, son de alguna forma lo que mueve la economía. Y lo vemos acá en nuestro país. Más del 70%, ¿no es cierto?, son informales, por un lado. Por otro lado, las empresas, alrededor del 90-95% son microempresas, es decir, o se autoemplean, ¿no es cierto?, o tienen pequeños, digamos, núcleos, ¿no?, empresariales. Entonces, justamente, ¿no es cierto?, el rol del Estado debe ser, por un lado, cohesionar, ¿no es cierto?, a la sociedad, pero por otro lado también construir ciudadanía. ¿Y qué significa eso? Significa, por ejemplo, que la gente se formalice. Entonces creo que, por eso te decía, citando un poco a Piz, digamos, Fujimori empezó a liberalizar el país, con la carta anterior. La carta del 93 fue si quieres, algo que le obligó a Washington, ojo, porque no quería, llamar a elecciones para un CCD. Luego, en segundo lugar, algunos hablan de 8, o de 12 leyes pro crimen, ¿no es cierto?, impulsadas por distintas bancadas, ojo, no solamente la que tú señalas, que es el Fujimorismo, pero también Perú Libre, también APP con la ley SOT, etcétera. Es decir, algunos llegan a hablar hasta de 12, ¿no es cierto?, leyes pro crimen. ¿Ok? Eso en segundo lugar. En tercer lugar, ya de manera particular, lo que ha hecho este Congreso, en realidad, esa es una hipótesis que puedes estar de acuerdo, ¿no?, pero lo podemos discutir, y tú lo has dicho parcialmente hace un momento. Es decir, yo creo que han creado toda una estrategia, no solamente electoral, sino jurídica, lo que tú señalas. ¿Para qué? Uno, para reelegirse. Por eso han vuelto a dos cámaras, ¿no es cierto? Porque ellos tienen la peregrina idea de insertarse en el Congreso de nuevo. Es decir, de los 130 congresistas, 89 actualmente van a la reelección. Eso no es poca cosa. Ojo. Luego, han tomado todas, o la mayoría en todo caso, de instituciones no solamente electorales, sino también jurídicas, como la JNJ, el Ministerio Público. ¿Quién puso al Ministerio Público? ¿Quién puso a Lino Gálvez? Fue el Congreso. Y ese señor fue el que archivó el caso de violación a Gerí. Ojo. Es decir, hay una componente, por lo menos oscura, ¿no es cierto?, sucia, si quieres, ¿no?, en toda nuestra clase política. Luego, puntualmente para lo que tú señalas, yo creo que si uno tiene un problema del corazón y necesita cirugía, el que lo debe operar en primer lugar es un médico cirujano, pero en segundo lugar debe ser un cardiólogo con especialidad en cirugía. No puede operarte, pues, un neumólogo. Entonces, zapatero en sus zapatos, como decía Esopo, un fabulista griego del siglo IV, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un error tremendo, ¿no? Pero un error es, por decirlo menos. Yo creo, en verdad, Cristian, que todo ha sido ex profeso. Es decir, han hecho 6, 8, 10 leyes para cubrirse las espaldas, para que no se les investigue a ellos, para que no se les llame como organización criminal, concretamente a Perú Libre y al Fujimorismo, ¿no es cierto?, para que se cesen sus casos, los plazos se acorten, concretamente a SOT, etcétera. Es decir, han creado todo un sistema jurídico, mejor dicho, han modificado el sistema jurídico y electoral para beneficiarse solamente a ellos. Bien, pero no respondiste exactamente a mi pregunta. No, yo creo que la Fiscalía es el ente, digamos, capaz, ¿no es cierto?, por sus facultades y sus competencias, de hacer la investigación preliminar. Por te puse el ejemplo del cardiólogo con el neumólogo, ¿no? Ahora, también estuve viendo sobre, ustedes desean obviamente sectorizar, industrializar el Perú. Uh-huh. Y escuché por lo que los planteamientos de tu partido, de la Alianza, sobre el tema de la minería ya es ilegal. Sobre la minería, la pesca, la industria en general. En el caso de la minería ilegal, ¿ustedes cuáles son sus planteamientos para poder eliminar la minería ilegal? A ver, tres cosas en primer lugar, ¿ya? En primer lugar, todos los países desarrollados, Cristian, todos, y no importa el color que sea y el continente que sea, etcétera, podemos hablar de Japón, de China, Corea del Sur, Estados Unidos, Rusia, Alemania, etcétera, son países industrializados. ¿Qué significa eso en cristiano para tu público? Que son países que le dan valor agregado a la materia prima. Una materia prima puede ser cobre, puede ser una palta, puede ser oro, puede ser, no sé, un mango. Eso es una materia prima. Aquello que tú cosechas o extraes del subsuelo, del suelo o del subsuelo. Eso es materia prima. ¿Ya? En segundo lugar, ¿no es cierto?, industrializar el país se puede hacer, ¿no es cierto?, de distintas maneras. Se puede hacer con el privado, nacional o extranjero, o puede entrar a participar
el Estado. En tercer lugar, ya yendo a tu pregunta concretamente, nosotros evidentemente rechazamos toda conducta ilegal. La minería ilegal debe estar proscrita. Sin embargo, hay que diferenciarla, Cristian, de la minería informal. Ojo. O sea, la minería ilegal, es decir, acá no se puede hacer minería, está prohibido, ¿no es cierto? Eso es ilegal y eso hay que combatirlo. Pero, ojo, la minería informal se hace en espacios formales. Me explico. El Perú ha sido concesionado. Una concesión, ¿qué significa? Es un contrato entre el Estado y una empresa. Puede ser una empresa minera, puede ser una empresa, por ejemplo, telefónica, etc. Es un contrato que se da en una sesión de 20, 30 años, dependiendo. Ya hablando de la minería, o de la gran minería, mejor dicho, ¿no? Se hacen concesiones en un lote, digamos, en un espacio como este, por ejemplo, ¿no? Y ellos empiezan a explorar, más o menos 7 años, ¿no es cierto?, de exploración, etc. Pero lo que sucede es que hay concesiones ociosas. Es decir, en realidad, Cristian, el país está lotizado, concesionado. ¿Y cuál es el problema? Haciendo un paréntesis, ahorita voy a aterrizar a tu respuesta. Y que está dividido como si fuera una torta. Entonces se concesiona este espacio, por ejemplo, ¿ya? Y el Estado dice, ya, empresario extranjero, te he dado este espacio, sin importar, Cristian, que acá, por ejemplo, donde está ese tubo, por ejemplo, hay una comunidad. Donde está ese monitor, hay una laguna. Donde está el agua que está ahí, hay una cabecera de cuenca. Es decir, no le importa al Estado. Así. Por eso comencé mi exposición diciendo que el Estado es indolente. ¿Ya? No le interesa. Pero ya lo dio, Cristian. ¿No es cierto? Y tú, como empresario, digamos, tienes concesiones en otros países, entonces empiezas a trabajar y como te han dado primero 7 años de exploración, vamos a suponer para que quede mucho más claro el ejemplo. Se da una concesión el 2025, ¿ok? El año pasado. Y tus primeros 7 años, Cristian, son de exploración. ¿Qué día estamos? Perdón, ¿qué año estamos? 2026, ¿no es cierto? Entonces vienen los mineros informales y dicen, pero el señor Cristian está trabajando hasta acá, ¿no? Y queda todo este espacio, Cristian, para trabajar. Se meten ahí. En ese sentido, no son ilegales, son informales, porque no tienen la concesión del Estado, ¿no es cierto? Sin embargo, está en un espacio que, entre comillas, se puede hacer minería, ¿no es cierto? Entre comillas digo porque acá hay una comunidad, acá hay una cabecera de cuenca, acá hay un lago, acá hay un río, ¿ya? Por eso es que la minería informal también contamina, porque se mete ahí. Pero ellos dicen, no, pero si este espacio está concesionado por el Estado, entonces no es ilegal. En términos, digamos, formales, tienen razón, pues no es ilegal, ¿no es cierto? Pero, ya para aterrizar, lo que nosotros queremos hacer es formalizar a los mineros ilegales. En realidad, te decía hace un momento, ¿no? Según, por ejemplo, datos del MEF, del BCR, del INEI, incluso de universidades como la Católica, habla de un 70-75% de informalidad en el país, de manera general, en cualquier actividad, incluso la minera, cualquier actividad. Incluso cuando yo me autoempleo también soy un informal porque no pago impuestos. Cuando yo vendo helados de Onofrio incluso, ¿no es cierto? Le compres, ¿verdad? De Onofrio, pero yo acaso te doy factura cuando tú me compras un sándwich. No, soy informal, ¿no es cierto? Entonces, la idea es formalizar al país. Ahora, en América Latina la tasa más alta de informalidad la tiene el Perú. Ojo. Eso no quiere decir que no hay informalidad en Brasil, en México, sí la hay, pero es más baja. ¿Y eso por qué sucede? Te decía hace un momento al comienzo de mi exposición, porque nosotros, digamos, la generación de demanda y empleo no depende de nosotros. Ese es el problema. Si yo empiezo a dar el valor agregado, tú eres microempresario, por ejemplo, yo soy pequeño empresario. La idea es que tú te formalices y te vuelvas pequeño empresario. Y yo de pequeño me vuelva mediano. Y así vamos, digamos, escalando, ¿no es cierto?, en la formalización, escalando, expandiendo también nuestros mercados y conectando. ¿Por qué no? Por ejemplo, tú haces un rubro, por ejemplo, no sé, pues, haces polos, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, llegas a tener un mercado un poco más grande, te conectas con otros espacios, con otros mercados, por ejemplo, en Tingo María, por ejemplo, en Cajamarca. Entonces, nosotros queremos expandir los mercados internos y eso solo es posible, básicamente, creo, a darle valor agregado, a que tú te formalices, a que tú te industrialices. Es decir, el problema con la informalidad es que es de baja productividad, ¿no? Bien. Ricardo, entrando al gobierno, bueno, se menciona que el tema de derecha-izquierda, ¿no? Es una utopía, no existe, solamente es la cabeza y cola de la misma serpiente, ¿no? Ambos están dominados por una élite
globalista, como algunos mencionan. Existe una agenda la cual se debe cumplir, y tengo entendido que en el gobierno de Pedro Castillo justo cumplió ciertos parámetros, fue destituido, vacado, y obviamente el presidente Vizcarra comenzó a ejecutar esas normas, esa agenda. Ustedes, como alianza, piensan cumplir esa agenda globalista, desean liberarse. En todo caso, por ejemplo, en el tema de, algunos mencionan, están a favor de la pena de muerte. ¿Ustedes estarían a favor de la pena de muerte o qué tipo de castigo realizarían al tema de la corrupción? A ver, tres cosas, ¿ya? En primer lugar, en verdad parece ocioso, y estoy parcialmente de acuerdo contigo cuando dices hablar de derecha, izquierda, cuando hay un gran empresariado, o si quieres multinacionales globalistas, como quieras llamarle, ¿no? Que efectivamente yo estaría de acuerdo contigo en el sentido de que el gran empresariado ha capturado la clase gobernante. Yo no la llamo clase política, sino clase gobernante, ¿no es cierto?, por todo lo que hemos comentado y no voy a repetir. En segundo lugar, yo diría que la definición de izquierda la acabo de dar hace un momento, es decir, ver, digamos, por el desarrollo, por el mejoramiento de los más necesitados, los más pobres. En tercer lugar, yo diría que hay dos tipos de derecha, una derecha digamos, clásica, fascista, como Trump, Milei, y una derecha, es verdad, globalista, como el grupo de Davos, ¿no? Efectivamente, sí estoy de acuerdo contigo. Luego, en cuarto lugar, nosotros somos defensores de los derechos humanos, no estamos a favor de la pena de muerte, ni salimos de la Corte Interamericana, como piden varios grupos de derecha, ¿no es cierto?, incluso grupos populistas, etcétera, ¿no? Porque yo entiendo, digamos, que el tema de la inseguridad es un tema fuerte, la percepción incluso, digamos, a mí nunca me han asaltado, pero vecinos, amigos, colegas, etcétera, hay una percepción y eso es real, ¿no es cierto? Pero, ojo, Cristian, la inseguridad es solamente la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque debajo de esa inseguridad, ¿no es cierto?, hay problemas estructurales que no hemos superado de hace 200 años, ojo, más bien se han acrecentado, y sobre todo con este modelo. Entonces, sí tenemos un planteamiento claro para el tema de la inseguridad. Hay medidas a corto plazo, medidas a largo plazo. Insisto, yo entiendo que la gente quiere medidas inmediatistas porque siente eso, percibe eso. Y en el caso de las medidas a corto plazo tenemos básicamente dos, hay más, pero las voy a resumir en dos. Uno, ya lo ha dicho el candidato presidencial Ronald Atencio, digamos, candidato presidencial de la Alianza Electoral Venceremos, es crear un conjunto, un grupo, digamos, que combata decididamente el crimen. Es decir, se va a rescatar, convocar a los 500 mejores policías, porque hay buenos policías en medio de la podredumbre política y moral que tenemos, pero esos policías evidentemente van a estar ligados a la inteligencia y la contrainteligencia para desbaratar, ¿no es cierto?, todas esas bandas criminales, de extorsionadores, sicarios, etcétera, porque es un tema real. En segundo lugar, siguiendo las medidas a corto plazo, vamos a plantear referéndum para los comisarios. ¿Qué significa eso? Dos cosas significa. En primer lugar, que va a haber un referéndum, es algo literal, pero eso significa darle el poder a la gente. Es decir, la misma gente va a decidir si su comisario se queda o se va de la jurisdicción, porque, mira, Cristian, no nos vamos a engañar. Un comisario sabe, ¿no es cierto?, dónde se vende droga. Un comisario sabe quién extorsiona. Un comisario sabe qué policía coimea a los taxistas. Es decir, ellos saben, pero están en ese juego. ¿Qué pasó con el monstruo? ¿Quién lo capturó? La policía paraguaya. Y encima tenía que hablar en guaraní, ¿no es cierto?, para que el monstruo no escuche y les tire dedo y se puede escapar. ¿Quién atrapó a Oropesa, la policía colombiana? ¿Quién atrapó a Martín Belaúnde, la policía boliviana? Es decir, no quiero hablar de la policía, pero los hechos hablan por sí solo, Cristian. Entonces, vamos a hacer un referéndum en a los comisarios, evidentemente en lugares más difíciles, picantes, etc. En cuarto lugar, en las medidas a largo plazo, ¿no es cierto?, implican, por ejemplo, una reestructuración del todo el sistema de justicia y todo el sistema policial. ¿Qué significa eso? Reestructurar el Ministerio del Interior, la policía, el Poder Judicial, el Ministerio Público y todas las instituciones que tengan que ver con la Administración de Justicia y la policía, ¿no? En todo caso, en el tema de educación, ¿cuál sería la reforma que realizarían? Porque, bueno, ha mejorado, llamémoslo así, para ser buenos, ¿no? Hablando de estructuras, algunos colegios, pero más que todo en la capital, ¿no?
los llamados colegios emblemáticos. Pero si nos remontamos pues a los pueblos, a los conos, vemos que no hay agua, no hay alumbrado público. Entonces, obviamente eso afecta también a la educación. ¿Qué cambios realizarían? ¿Cuáles serían los planteamientos para la educación? Has hecho una muy buena pregunta porque espero que con eso se entienda cómo queremos conectar al país, ¿no es cierto? Incluir al país. Mira, la educación en primer lugar voy a resumirlo, tiene tres componentes. El niño, el educando, el maestro, el profesor, ¿no es cierto? Y la infraestructura. En el caso del niño, un niño no puede aprender, Cristian, si está desnutrido, si tiene anemia, ¿ok? Eso en primer lugar. Luego, un maestro, digamos, no puede enseñar si no está actualizado, si todo el tiempo tiene que actualizarse, mejorar, así como decía Nietzsche, ¿no? Ser cada día mejor. Y en tercer lugar, ni yo, si es tu profesor y tú eres mi alumno, no podemos enseñar en condiciones donde no hay internet, no hay puerta, no hay techo, imagínate, el baño está mal. Es decir, también es importante la infraestructura. Ahora bien, en el caso del niño, ¿no es cierto? Te decía que el niño tiene muchas dificultades para aprender, si es un niño anémico, si es un niño desnutrido, ¿no? Entonces, queremos conectar la agricultura con la salud y con la educación. Es decir, al agricultor familiar, ¿no es cierto? Queremos que sus productos sean vendidos, ¿no es cierto?, a los colegios para que los niños tengan desayuno, almuerzo, ¿no es cierto? Haya una educación de calidad. ¿Y eso qué tiene que ver con la salud? Ya, porque justamente, ¿no es cierto?, va a haber una evaluación de salud periódicamente, justamente para detectar los niños que tienen o no tienen anemia, desnutrición. Es decir, vamos a hacer cadenas, ¿no es cierto?, entre la agricultura, entre la educación, entre la salud, y cómo no también entre la pesca, porque mira, hay un dato bien curioso, ¿eh? Nosotros somos un productor de pescado, ¿no es cierto? Tenemos un mar muy rico, pero lamentablemente, ¿no es cierto?, el consumo promedio de pescado es alrededor de 16 kilos al año, cuando el promedio en la región es entre 18 y 20 kilos. Y hay lugares en el país, Cristian, que el consumo, per cápita estoy hablando, que el consumo per cápita de pescado, hay lugares, no todos, que es el 0,5 kilos. Es decir, no hay una política pública que incentive, sabiendo que el pescado es la carne que tiene más proteínas. ¿Y eso por qué sucede, Cristian? ¿Ya? La respuesta es bien sencilla, va a parecer una locura, pero hay 6, 8 familias que son dueñas del mar, Cristian. Y te lo digo porque yo trabajaba en el Congreso. Y te lo digo porque trabajaba en una comisión que se llama la Comisión de Producción. Esos dueños del mar tienen un instituto que se llama la Sociedad Nacional de Pesquería. Te tocan la puerta, ¿no es cierto?, de la comisión, para que bloquear cualquier intento del Congreso legislativo para que haya una ley de pesca. ¿Por qué? Porque ellos son dueños del mar. Ellos pescan anchoveta, y rompen toda la cadena, ictiológica. La rompen. ¿Y cómo es que la rompen? Porque acá está la anchoveta, acá está el fitoplancton, acá están peces mayores. Al pescar la anchoveta, ¿no es cierto?, estos peces se quedan sin alimento. Luego, al pescar la anchoveta, por ejemplo, también han reducido la cantidad de aves guaneras. Es decir, están destruyendo literalmente la cadena la cadena ictiológica, pero también están destruyendo, ¿no es cierto?, el consumo, porque cuando tú crees que van a pescar anchoveta y van a decir, solamente vengan acá las anchovetas, no, pues recogen otros pescados como el jurel, el bonito, la caballa, etcétera, y los destrozan y después lo tiran al mar. Y les roban espacio, digo así, porque suene fuerte, espacio en millas, me refiero a la pesca artesanal. Entonces yo creo que necesitamos también urgente, por un lado, una ley general de pesca que empuje a estos señores más allá de las 5 millas para que el pescador artesanal pueda pescar en las primeras 5 millas, ¿no es cierto? Y además hacer una política de consumo de pescado masivo, y con el consumo de pescado masivo, Cristian, se eleva el nivel de nutrición de los niños y niñas menores de 3 años, ¿no? Una propuesta muy interesante, sinceramente. Sí. Vamos un poco mencioné acerca de lo, sí, pero no había contestado, me quedé en los niños más. Sí, por supuesto, 10 segundos. Luego, en el caso de los maestros, estamos de acuerdo que se les evalúe, ¿cómo no? Es más, se nos debería evaluar a todos, Cristian, a nosotros los congresistas, a los policías, a todos. ¿Por qué solamente a los maestros? Estoy de acuerdo que se les evalúe, pero antes de evaluarlos, Cristian, hay que capacitarlos. ¿En qué? En metodologías, en conocimientos, ¿no es cierto? Y también creo que habría que hacer una, actualización del currículum, ¿no es cierto? Te hago una pregunta sencilla, así, Cristian.
A nosotros en el colegio nos enseñaron, ¿no es cierto?, que había 4, digamos, épocas, ¿no? Edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. ¿Ya? Y le hago una pregunta a tu público, ¿no es cierto? Si a alguno de tu público que me está escuchando le han enseñado otra división de la historia que no sea esa. No, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir con este ejemplo? Que esa forma de división de la historia la hicieron los románticos, Celerius y Novaliés, digamos en la época de entre el siglo XVI y XVIII. Pero eso solo sucedió en Europa, Cristian. No hubo feudalismo en el mundo árabe, no hubo feudalismo acá en este continente, no hubo feudalismo en la China. Entonces también habría que discutir y cambiar los contenidos. Y en tercer lugar, el tema de la infraestructura, sí, pues evidentemente hay, como tú decías, hay colegios emblemáticos, ¿no es cierto? Están los colegios de alto rendimiento, pero la mayoría de colegios sufre de infraestructura y en la zona rural, sobre todo, Cristian, se sufre de internet. Estaba viajando yo acompañando al compañero Ronald Atencio, no voy a decir qué servidor tengo, pero hay lugares donde no entra en internet, Cristian. Entonces, el internet es básico ahora para el tema de la información, del conocimiento. Entonces, esas cosas queremos mejorar y eso solamente va a ser posible aumentando, por ejemplo, y me estoy pasando a otro tema, pero aumentando el tema de la presión fiscal. Somos el país de América Latina, Cristian, con el más bajo porcentaje de presión fiscal. Alrededor del 14,1%, cuando el promedio de América Latina es 22%, y el promedio de Europa, claro, Europa es otro mundo, es verdad, ¿no? Es el 32-33%, ¿no? Y hay países en Europa que tienen una presión fiscal del 39%, por ejemplo, ¿no? Es el caso, este tema viene relacionado a lo que es la salud mental. Con ese tema ya vamos a terminar. Uh-huh. Eso nos lleva al tema del si soy hombre, soy mujer, adopciones, en los lobbies LGTB. Tengo entendido que en la campaña, en las elecciones del 2020, si no me equivoco, una de las normas era apoyar a estos lobbies, al LGTB, ¿no? En ese caso, ustedes, como alianza, ustedes están a favor de estos lobbies, porque obviamente las personas, hay unos partidos que están a favor de la familia, como yo lo estoy, pero hay otros que totalmente están en desacuerdo. No apoyamos en absoluto lo que llamamos el homosexualismo, la pedofilia, porque eso lo vemos claramente en países como en Estados Unidos, lo hemos visto pues claramente en el presidente Trump y otros más. ¿Ustedes qué harían al respecto, en ese caso, en la salud mental, en ese tipo de temas? A ver, en primer lugar, si entendí bien tu pregunta, no estoy de acuerdo. O sea, tú estás mezclando salud mental con homosexualismo. Creemos que la salud mental es una cosa y el tema de la orientación sexual es otra, ¿no? Es decir, tener una orientación, digamos, homosexual, para decirlo así, o ser lesbiana, y bueno, y todas las cosas que hay. Que te corte. Sí. A ver, imaginemos, y eso ya se ve, digamos, en España, en otros países, en Canadá también, si no me equivoco, a los niños que desean hacer una transición sexual, apoya el gobierno. Entonces, inclusive hay algunos que quitan a los padres la potestad para que el niño pueda decidir por el sexo que desee, ¿no? Entonces, supuestamente el niño está creciendo, no puede tomar una decisión. O sea, si el niño siquiera va a votar para elegir un presidente, pero sí le da para elegir su sexo, entonces a eso me refiero. ¿No hay una incongruencia? Ya, ok, a ver. En primer lugar, a ver, de nuevo, ¿ya? El tema de la salud mental es un tema también descuidado en general, digo, por el Estado, particularmente por los gobiernos, ¿ya? Y el tema de salud mental ha aumentado post pandemia, ojo. ¿Por qué? Por ejemplo, en el tema del empleo, ¿no es cierto? Hay ahora los ninis, por ejemplo, que no estudian ni trabajan. Es decir, aparte de la PEA, ¿no es cierto? Que la PEA es la población económicamente activa, que busca trabajo.
hay una población juvenil económicamente inactiva, es decir, que no trabaja, ya sea porque estudia, pero hay personas jóvenes que no trabajan, ¿no es cierto?, porque no desean buscar trabajo. Y ahí sí es un tema de salud mental. Y eso aumentado por la pandemia. Luego, en segundo lugar, ¿no?, yo creo que, como decía Hegel otra vez, ya los derechos se amplían, pero evidentemente sí coincido contigo en parte, es un tema de decisión de adultos, no de niños. Y ahí sí, parcialmente estaría de acuerdo contigo, ¿no? Pero en el caso de los adultos, ¿no es cierto? Cristian, ¿no es cierto? Un adulto que tiene más de 18 años, ¿no es cierto? Si más allá del tema biológico decide por un género u otro, es su decisión. Yo creo que como somos un país conservador, porque de hecho lo somos, de hecho acá en el Perú, mejor dicho, de hecho el Perú fue el último país en independizarse, y eso llama la atención, ¿no? Porque siempre fue un país conservador, ¿no? Siempre estamos a la cola, no estamos a la vanguardia de derechos, ¿no es cierto? Entonces sí es un tema difícil, es un tema debatible, pero es un tema en todo caso que se tiene que resolver, ¿no es cierto?, en el Congreso, ¿no? El Congreso propone leyes, ¿no es cierto?, y ahí se tiene que discutir, ¿no? Y como te decía hace un momento respecto del referéndum, se va a proponer un referéndum para que las personas como tú y como yo, peruanos, ¿no?, decidamos si queremos o no una asamblea constituyente, y si el pueblo dice que no, se respeta, porque eso es democracia. Lo mismo con el tema que tú acabas de tocar, ¿no es cierto?, pero evidentemente sí para mayores de edad. Nosotros estamos de acuerdo, por ejemplo, con la unión civil, porque creemos que es un tema de derechos, es decir, más allá de la orientación sexual que pueda tener, digamos, una pareja que decide formar un vínculo, tiene que haber una relación contractual, ¿no es cierto?, porque tiene que, digamos, cuidarse de esa unión, y eso es un tema de derechos, ¿no? Bien, Ricardo. Bueno, el tiempo se nos acaba. Bueno, estás postulando por el número 13 al Senado Nacional. Al Senado Nacional. Vamos a ponerlo en pantalla. A ver. Un momento, por favor. Aquí está. Listo. Últimas palabras, un resumen de las propuestas de la alianza. Hay que recalcar, Alianza Electoral Venceremos. Sí. A todo el público. Muchas gracias. Sí. Mi nombre es Ricardo Jiménez y me postulo al Senado Nacional con el número 13, ¿no? Por Alianza Electoral Venceremos, cuyo símbolo es la hoja de coca. Estamos primeros en la lista, en la célula de votación, en el primer orden está ahí la Alianza Electoral Venceremos, cuyo candidato presidencial es el compañero Ronald Atencio. Te invito entonces, en primer lugar, a marcar la hoja de coca 5 veces y escribir en el segundo recuadro, ¿no es cierto?, marcar la hoja y escribir para el Senado Nacional el número 13. La Alianza Electoral Venceremos es una alianza de izquierda, como ya se ha comentado, que busca una transformación profunda y radical del Estado, porque consideramos que el espacio público debe ser un espacio de cohesión social, ¿no es cierto? ¿Eso qué significa, no? Que debe vincular la economía con la geografía y la demografía. Además queremos una educación universal y de calidad, ¿ya? Es decir, cubrir todas las necesidades, como decía hace un momento, en el tema de la nutrición, por ejemplo, alimentación. También queremos una salud universal y de calidad y eficiente, es decir, no que me den una cita en 6 meses donde ya esté muerto. Lo mismo, ¿no es cierto?, en el tema de las carreteras, es conectar todo el país, ¿no? Porque creemos que el país, ¿no es cierto?, ha tenido muchos gobiernos, ¿no es cierto?, que han pasado y han hecho poco, en todo caso, para no ser mezquinos, por los problemas fundamentales que pasa el país. Queremos una asamblea constituyente porque eso, digamos, es una necesidad para poder reconocer a culturas. Somos un país pluricultural, ¿no es cierto? Conviven muchas culturas, se habla muchos idiomas en nuestro país y tienen muchas visiones distintas. Entonces, queremos incluir a esos hermanos y hermanas del interior del país para que ellos también tengan su voz y puedan decidir en qué país quieren vivir, ¿no? Les invito entonces una vez más a marcar la hoja de coca por Alianza Electoral Venceremos, cuyo candidato presidencial es Ronald Atencio. Muchas gracias. Gracias, Ricardo, por tu presencia. Ha sido un placer conversar contigo. Ya será para otra entrevista cuando ya estés en el Congreso. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, estuvimos en el bloque de entrevistas Elecciones 2026 a través de HHTV Noticias. Nos vemos en su siguiente programa. Muy buenas tardes.